Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora en que estén escuchando la clase. Les envío un cordial saludo. Continuamos viendo la materia de mercancías peligrosas. Quien les acompaña, su instructora y capitana Olmaris Pérez Fontana. En el tema anterior hablamos sobre la identificación de mercancías peligrosas, las formas de embalaje, las marcas y las etiquetas. Hoy daremos inicio al tema 5, mercancías peligrosas ocultas. El objetivo específico 5.1 es reconocer la posibilidad del ingreso desapercibido de mercancías peligrosas prohibidas a bordo de la aeronave. Entonces vamos a ver que hay mercancías peligrosas prohibidas en equipajes de mano, que existen excepciones y también la posibilidad de mercancías peligrosas prohibidas en los compartimientos de carga. Algunas mercancías peligrosas se consideran demasiado peligrosas para nunca transportarse en una aeronave. Varias están prohibidas en circunstancias normales, pero pueden transportarse con la aprobación expresa de los estados interesados. Otras tienen por restricción el ser transportadas en aeronaves de carga únicamente, pero la mayoría pueden transportarse tanto en aeronaves de pasajeros como en aeronaves exclusivamente de carga, siempre que se cumplan con las condiciones requeridas y las normativas establecidas. Este es el secreto para un transporte exitoso de mercancías peligrosas. Recuerden que las mercancías peligrosas deben soportar en su traslado las vibraciones, los cambios de temperatura, la humedad y la presión, y que la regulan el anexo 18 de la OASI con sus documentos y enmiendas, la reglamentación de la IATA y la regulación aeronáutica venezolana 110. Conozcamos lo que significa mercancías peligrosas oculta. Esto es la carga declarada con descripción general, que debería haber sido declarada como mercancía peligrosa o mercancías peligrosas prohibidas o en cantidades mayores al límite permitido, presente en el equipaje o junto al cuerpo del pasajero o tripulante, lo que se llama equipaje de mano. Nombremos algunos ejemplos de descripciones generales. Aparatos respiratorios. Estos pueden incluir botellas de oxígeno o aire comprimido. Otra. Equipos de buceo. En estos puede haber cilindros, los cuales pueden ser de gas comprimido, como son los tanques de buceo, los cilindros de oxígeno. Puede haber también lámparas de alta intensidad para buceo, que pueden generar calor extremadamente alto cuando se operan en el aire. Estas, para ser transportadas con seguridad, se le deben desconectar las baterías. Veamos otro ejemplo. Piezas de maquinaria. Fíjense, las piezas de maquinaria para su manufactura, en muchos casos, se realizan con pinturas, con selladores, con adhesivos, con solventes. Puede haber mercurio, cilindros de gas comprimido o licuado. Veamos otro ejemplo. Aparatos dentales. Pueden incluir productos químicos peligrosos, tales como las resinas o los disolventes. Cajas de herramientas. Las cajas de herramientas en su interior pueden contener explosivos, remaches de potencia, gases comprimidos o aerosoles, gases inflamables, cilindros de butano o antorchas, adhesivos, pinturas inflamables, líquidos corrosivos, baterías de litio, entre muchos otros artículos que puede contener las cajas de herramientas. Digamos un último ejemplo para esta clase, enseres domésticos. Los enseres domésticos pueden incluir materiales peligrosos como pinturas, polvos de blanquear o aerosoles. Siendo así, los cargadores y los agentes de carga deben evitar el uso de descripciones generales cuando se declara la carga. Las cargas declaradas bajo una descripción general pueden contener mercancías peligrosas que no son evidentes y pueden poner en riesgo la seguridad aérea. Existen mercancías peligrosas prohibidas en las aeronaves, salvo dispensa debidamente emitida por la autoridad aeronáutica.
Se podrá transportar las mercancías peligrosas clasificadas como prohibidas en las aeronaves, salvo que en las disposiciones de las instrucciones técnicas respectivas así se indique. Asimismo, podrán transportarse de forma bilateral con la dispensa expedida por la autoridad aeronáutica competente de los estados interesados. Hemos hablado de aprobación y hemos hablado de dispensa. Entonces veamos qué significa eso, qué es aprobación y qué es dispensa. Aprobación es la autorización otorgada por la autoridad nacional que corresponda. Primero, para transportar las mercancías peligrosas prohibidas en aeronaves de pasajeros o de carga, cuando en las instrucciones técnicas se establece que dichas mercancías pueden transportarse con una aprobación. O, segundo, para otros fines especificados en las instrucciones técnicas. Si no hay una referencia específica en las instrucciones técnicas para permitir el otorgamiento de una aprobación, se puede pedir una dispensa. Entonces veamos qué es una dispensa. La dispensa es toda autorización que no sea una aprobación otorgada por la autoridad nacional a la que le corresponda, que exime de lo previsto en las instrucciones técnicas. La aprobación y la dispensa solo será efectiva para un vuelo en específico, quedando sin efecto una vez que la carga llega a su destino. Cuando existe una urgencia de envío de mercancías peligrosas que figuren en las instrucciones técnicas y estén prohibidas para el traslado por aeronave de pasajero y aeronaves de carga, la autoridad aeronáutica podrá extender una dispensa bajo condiciones especiales que dicha autoridad disponga. La dispensa o aprobación deberá acompañar siempre al envío y en la misma figurarán las condiciones de seguridad adicionales que se deben aplicar en su transporte. En el suplemento a las instrucciones técnicas figura la información sobre las condiciones que se deben cumplir para solicitar y otorgar las dispensas por los estados. Fíjense que existen mercancías peligrosas normalmente prohibidas en el transporte aéreo, pero que podrán transportarse únicamente en circunstancias excepcionales y con aprobación expresa, la dispensa, y por escrito de todos los estados afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que es desde el estado de origen hasta el estado de destino, incluyendo todos los estados que se involucren en el sobrevuelo. En el siguiente cuadro vemos una lista de mercancías peligrosas ocultas por clase. Cuando hablamos de mercancías declaradas con descripción general, entre los ejemplos que vimos, hablamos de los aparatos dentales. Entonces veamos. En el segundo reglón vemos aparatos dentales. Vemos que los encontramos en el listado de la clase de mercancías peligrosas relacionadas. Clase 2, gases. Clase 2.2, gases no inflamables no tóxicos. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 7, radioactivos. Clase 8, corrosivos. Ahora veamos este cuadro. Este cuadro son las disposiciones relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros o la tripulación, en el cual nos especifica en qué condiciones puede ser transportada esa mercancía. Las mercancías peligrosas no deben ser transportadas ni dentro o como equipaje facturado, ni como equipaje de mano de los pasajeros o de la tripulación, excepto lo que está previsto en la reglamentación sobre las mercancías peligrosas. Veamos un ejemplo de ella. Bebidas alcohólicas, contenidas en embalajes de venta al detalle que contengan más del 24%, pero no más del 70% de alcohol por volumen. En recipientes que no excedan de 5 litros, con una cantidad neta total por persona de 5 litros de tales bebidas. Entonces nos dice que está permitida dentro o como equipaje de mano, que sí está permitida dentro o como equipaje facturado, que sí está permitida en una persona, que no requiere de la aprobación de los operadores o del operador y que no hace falta que el piloto al mando esté informado de la ubicación del mismo. Allí podemos ver todos los ítems que aparecen. Les recomiendo que lo lean.
Ahora hablemos del objetivo específico 5.2. Describir los procedimientos aplicables en caso de descubrirse la presencia de mercancías peligrosas prohibidas a bordo de la aeronave. Recordemos que el personal que se ocupa de mercancías peligrosas debe estar debidamente capacitado en el manejo de las disposiciones contenidas en las instrucciones técnicas referidas a las mercancías peligrosas. Existen algunos requisitos obligatorios que deben de ir a bordo de la aeronave, y entre ellos encontramos el kit de emergencias peligrosas, que debe contener como mínimo bolsas de polietileno, guantes, T-Wrap y el documento 9481. Esto lo vamos a encontrar en el documento 9481 de la OASI. Orientación sobre respuesta de emergencia para afrontar incidentes aéreos relacionados con mercancías peligrosas. Debe ir el original y el vigente. Cualquier incidente relacionado con mercancías peligrosas deberá notificarse inmediatamente al piloto al mando, quien se debe mantener informado de todas las medidas que se adopten y de sus repercusiones. Es indispensable que el personal de cabina y la tripulación de vuelo coordinen sus actos y que cada uno se mantenga plenamente informado de los actos e intenciones de los demás. Toda persona, sea pública o privada, sea natural o jurídica, está obligada a notificar a la autoridad aeronáutica y deberá, dentro de las 48 horas posteriores al suceso, remitir un informe siempre que tenga conocimiento de algún suceso en el que se descubran que se han transportado mercancías peligrosas que no se han cargado, segregado, separado ni afianzado de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones técnicas, o se descubra que se han transportado mercancías peligrosas respecto de las cuales no se ha proporcionado información al piloto al mando. Esto de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones técnicas. Cuando ocurra un incidente o un accidente imputables a mercancías peligrosas. Finalmente, de cualquier ocasión en que se descubran en la carga o en el correo mercancías peligrosas no declaradas o declaradas falsamente, o que se descubran en el equipaje, o que los pasajeros o miembros de la tripulación lleven en su persona mercancías peligrosas no permitidas, conforme a lo establecido en las instrucciones técnicas. Conociendo esto, hemos culminado el tema 5,